Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico encontrarnos por acá de nuevo en Jesús sin etiquetas, con un evangelio que nos va a retar, porque tiene muchos signos, muchas cositas que espero que tú y yo comprendamos y lleguemos a la reflexión de este evangelio que lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 16. Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos había muchos enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua mientras trato de llegar yo. Otros se me han adelantado. Entonces Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron: Hoy es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te dijo: Toma tu camilla y camina? Pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: Has sido sano, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor. El hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto bíblico tiene una cantidad de detalles que espero que podamos comprender, que el Espíritu Santo nos ilumine para sacar el mayor provecho de este texto bíblico. En este texto bíblico volvemos a ver el poder y la compasión de Jesús. Jesús subía a celebrar una fiesta. Y como todos los judíos, lo primero que hacían era visitar esa magnitud, esa hermosura de templo que tenía. Pero para Jesús, primero no es el templo. Para Jesús primero es la persona que sufre, es la persona necesitada. Y después, como dice el texto bíblico, va al templo y allá se encuentra con la persona que sanó. No podemos olvidar esto. Para Jesús primero no es el rito, ni las normas, ni las leyes. Por eso sanaba sábados. Por eso prefería ir donde estaban los enfermos, los necesitados, y sacaba allí todo su poder, toda su misericordia, toda su compasión para sanar, para curar. Algo que nos puede llamar la atención era qué hacía allí el hombre 38 años. ¿Por qué seguía allí? Eso significa que si llegó allí es porque alguien lo llevó y lo dejó allá tirado. Y este hombre sabía que nunca iba a poder llegar al estanque, porque se decía que el primero que llegara al estanque cuando las aguas se movían por un ángel, ese hombre podía ser sano. Pero este hombre con su parálisis ya lo había intentado 38 años y nunca podía ingresar al estanque, a la piscina. Pero entonces, ¿qué hacía allí? ¿Y sabes qué me puede decir esto a mí? Por medio de la oración que pedí mucho Espíritu Santo. Muchachos, el pecado
nos aleja de todo. El pecado nos mete en un cubículo donde permanecemos totalmente solos. Y allí vamos a permanecer si no decidimos abrirnos a la gracia de Dios. Jesús le pregunta a este hombre si quiere ser sano. Y el hombre, en su conformismo, porque ya había perdido hasta la fe, le responde con un reproche, diciendo que no tenía quien lo metiera en el estanque. Pero esa no fue la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús fue que si quería ser sano. Él pudo haber dicho, sí, quiero ser sano, pero no. Respondió con un reproche. Muchas veces nosotros estamos empantanados, vueltos nada, por el pecado, por una enfermedad, por una desilusión amorosa, por el desempleo, por la situación del país. Y no sabemos qué pedirle a Jesús. Nos conformamos estando en la oscuridad y no sabemos qué es lo que verdaderamente queremos. Por eso Jesús le pregunta 2 veces, pero no, venga, ¿quieres ser sano? Y tu respuesta tiene que ser sí, a la compasión, a la misericordia, a la bondad de Jesús. Jesús todos los días está tocando a la puerta de tu casa, queriéndote cambiar de vida, queriéndote cambiar de rumbo. Pero nos acostumbramos tanto a la oscuridad que sacamos reproches, culpamos a otros por nuestra situación y no nos damos cuenta que estamos allí en la oscuridad por nuestras propias decisiones, por nuestros propios deseos. Y otro punto de reflexión que quiero hacer contigo: ¿tú quién eres para las personas necesitadas? ¿Como Jesús? ¿O como los judíos, los sumos sacerdotes? ¿Te duele el dolor, la soledad del otro? ¿O solo los ignoras? Y al ver que se están intentando levantar, los juzgas y los señalas. A Jesús no le importó que fuera sábado. A Jesús no le importó si este hombre fuera pecador o no. Lo único que quería era sanarlo. En cambio, a los judíos, a los sumos sacerdotes, lo único que les importaba era cumplir la ley. A ellos no les importó ver que Jesús había hecho un milagro, que un hombre que estaba postrado 38 años, por fin se había levantado y estaba caminando. No, nada más les importaba que la ley se cumpliera. Eran envidiosos, eran celosos de su ley. Lo único que querían cuidar era su estatus religioso y político. ¿Tú quién eres? Esa persona que se alegra de ver que una persona decide convertirse o transformar su vida y darle la cara a Dios. ¿O sos de esas personas que ves que alguien que ha cometido un error, que se ha divorciado, que está lleno de errores, está yendo a un templo, está haciendo la fila para comulgar y lo estás juzgando y señalando? Te da rabia que ese pecador esté yendo al lugar donde están los santos, donde están los buenos. Qué bonito ese texto bíblico, de verdad, porque nos hace mover, nos hace reaccionar y nos hace ver el verdadero Dios que tenemos que seguir. Ese Jesús que no se quedaba manicrosado con el sufrimiento del otro, sino que lo primero que le importaba era ir y sanar, curar, darle vida, darle salud a las personas necesitadas. Lo único que le importaba era dar amor. No le decía, ven, primero dime tus pecados, arrepiéntete y te curo. No,
Primero los sanaba, los curaba y después los invitaba al encuentro con el Padre. Es la única manera de que una persona que está empantanada, vuelta nada, vuelta mierda, regrese a la mirada de Dios con el amor y la compasión de nosotros, sus hijos. Estamos llamados a reaccionar y a darnos cuenta el Dios tan hermoso, tan grande, tan amoroso que tenemos, que nos pide movimiento, reacción, compasión, tener los ojos abiertos y mirar a la persona que está sufriendo. Dios te bendiga, te deseo un día maravilloso. Chao.